Don Ángel, muy buenos y fríos días. ¿Cómo está usted? Muy bien, muy buenos efectivamente y fríos días. Ujú. Y en mi caso, imagínate a esta edad, pues cómo debo de estar. Una Pero aquí cobijita, don Ángel, estamos. una cobijita. Pero digo, me vería, han de decir, si este es un viejo ya carcamán, ahora me pongo una cobijita, van a decir, mira, ya está en las últimas. Y no, pues no le vamos a dar gusto a los malquerientes, que no son pocos, hay que aclarar también. Me Muy queda bien, claro. y luego el jefe se nos va en este momento, hombre. Vamos Sí, a ver qué país le entregamos ahora que regrese, hombre. Pero en fin, sí, muy sí, bien. sí. Pues lo escuchamos, Wendy, don Ángel, un adelante. placer estar con un placer estar contigo otra vez y espero que ya hayas leído al menos uno de los dos libros que tuve a bien enviarles a ti y a tu señor esposo. Muy bien, Gracias, don Ángel. vamos a ver. Sin duda alguna, la toma de posesión este miércoles, Ujú. en 48 horas, a las 11 de la mañana, hora de Washington, si no estoy equivocado, que serían las 10 de 10 la de aquí. mañana Ujú. de aquí de la Ciudad de México, estaría ya jurando o protestando como presidente, aun cuando las cosas de facto son a las 12 con un minuto o con un segundo. En ese momento los códigos se le entregan a él y toda la estructura de seguridad del servicio secreto, los marines que resguardan ahí la Casa Blanca, se ponen al servicio del nuevo comandante supremo y presidente de Estados Unidos, que va a ser el señor Joe Biden Jr. Muy bien. Es entonces obligado, Wendy, tocar el tema de las relaciones con los Estados Unidos. Hay que decir también en ese tema que éstas se han visto empañadas en las últimas semanas como consecuencia de algunas conductas de parte nuestra. Si bien el presidente Trump, que todavía le quedan 48 horas o un poco menos, pues se portó a veces con una patanería impensable en otros tiempos y otras veces con apapacho y que mi amigo, my friend y goody good night, etcétera, etcétera. Pero la verdad es que fueron más los malos tratos que los buenos gestos hacia nuestro país. Hoy lo estamos viendo, un lastre o un remanente de esa relación lo es el trato que se está dando en Guatemala y sin duda se le dará en caso de que lleguen a la frontera de Guatemala con México a los migrantes centroamericanos. Yo no sé si eso vaya a cambiar radicalmente con el presidente Biden, pero es evidente que algo hay que hacer. Yo no sé qué, no estoy a esas alturas de los asuntos, pero es claro para toda persona sensata que el problema de la migración hay que tratarlo de otra manera. Hay que ordenarlo, eso es indiscutible, pero también hay que pensar en la situación demográfica de los Estados Unidos. Es un país que se avejenta rápidamente, es algo que los técnicos o los especialistas en demografía llaman una sociedad senescente, es decir, van pasando de una manera mucho más rápida que nuestros países a niveles más elevados en promedio, de la edad promedio en esas sociedades. De tal manera, pues, que la sangre joven, la sangre nueva que nosotros tenemos en demasía, muchos jóvenes que no encuentran oportunidades de empleo, podría ser un complemento, pues vamos a decir, el complemento natural por la cercanía geográfica, por la tradición histórica, por los grandes grupos que se encuentran ya en ese país, pero también por algo que muchas veces se pone en segundo plano o no se menciona, Wendy. Compartimos desde hace siglos un conjunto de valores en cuanto a religión, en cuanto a historia, no se diga la geografía, evidentemente, es un hecho que ahí está, pero de alguna manera es más fácil para países como los nuestros integrarse o incorporarse a la sociedad norteamericana que nacionales de otras latitudes.
Esos son factores que finalmente determinan una fácil incorporación a la cultura y valores norteamericanos. Quizá el ejemplo más acabado sea la migración cubana desde principios de los años 60 del siglo pasado, y si bien los grupos de mexicanos o de origen mexicano no han aceptado convertirse en nacionales, es decir, en ciudadanos de ese país, pero de alguna manera hay una incorporación que viene, por decir algo, desde el siglo XIX a ese país. ¿Cómo va a manejar el presidente Biden la migración, la incorporación de jóvenes mexicanos? ¿Cómo se verá la incorporación de profesionales en las áreas del cómputo, de las ciencias duras, que es una carencia, una necesidad de Estados Unidos, que hasta ahora la han satisfecho con ciudadanos provenientes de China, Taiwán, Corea, la India, Pakistán, etcétera? Y se da un fenómeno muy curioso, que luego esos que vienen a doctorarse y estar en la frontera del conocimiento científico, regresan a su país y lo que aprendieron ahí lo utilizan para competir en contra de Estados Unidos y Canadá, y el mundo también. En el caso de los mexicanos es diferente, porque aun cuando regresaren a sus países de origen, hay una interdependencia económica de la cual resulta beneficiado el país originario, en este caso México y algunos otros en América Latina, pero también el país receptor y donde adquirieron conocimientos de punta, que serían Estados Unidos y Canadá. En ese sentido, es una torpeza impedir o dificultar la incorporación o recibir a profesionales de México y de otros países en las ciencias duras, ingeniería, matemáticas, física, química, etcétera. Espero que esa situación cambie con el nuevo presidente, el señor Biden. Pero bueno, habrá que ver. Muchos son los problemas que deberá enfrentar el gobierno norteamericano como consecuencia de 4 años de la presidencia de Donald Trump. Lo primero es restablecer una relación civilizada, fluida, la comunicación con los países de Europa Oriental, también con Asia, con Japón, Corea, Corea del Sur y con algunos otros países que son importantes estratégicamente hablando para Estados Unidos: Brasil, México, Colombia, en la parte de América Latina. Muchas cosas habrá que ver. Ante esa situación, ¿cómo reaccionará el gobierno de México? ¿Seguirá con ese pleito casi de bravero de cantina, retando al gobierno norteamericano? Y no solo me refiero a este último incidente de dar a conocer materiales confidenciales en relación con la detención del general de división Salvador Cienfuegos, sino en muchos otros aspectos. La reforma que se hizo a la Ley de Seguridad Nacional, el trato a los elementos de agentes de inteligencia, etcétera, etcétera. Pero también en la parte económica, hay que decirlo, el trato a algunas compañías que se desenvuelven en el ramo de la energía. Respeto, derechos humanos, la democracia sindical, protección del ambiente, etcétera. Hay pues muchos elementos que están en juego en esta compleja relación bilateral. Creo que el equipo que llega con el presidente Biden es un equipo de profesionales, gente curtida, gente que sabe cómo masca la iguana, de ladito y despacito. En cambio, en el caso nuestro, estamos ante inexpertos, personas que nada saben todavía después de 2 años del tema, y en esas condiciones, pues, creo que habrá más encontronazos y la posición personal o la visión personal, que es más hacia adentro que hacia la globalidad de parte de nuestro presidente, podría vislumbrarse un panorama complejo, Wendy. Espero que no sea así y que las cosas fluyan
como debe de ser entre países, entre los tres, Canadá, Estados Unidos y México, que desde el 1 de enero de 1994 estamos juntos en una cooperación económica a través del Telecán y ahora del Temec. Nos vemos mañana, Wendy. Es mi comentario de hoy. Que le vaya muy bien a nuestro jefe allá en Washington. Muchas gracias, don Ángel. Cuídese mucho, por favor, y mañana aquí nos escuchamos. Aquí nos vemos. Gracias. Hasta mañana.